Ahora nos vamos con otro móvil, Matías Garro, semana clave para el presupuesto, para que avance y para que se cumpla esa voluntad del Frente Amplio de cuanto antes poder votar el presupuesto a nivel del Senado para que vuelva rápidamente a la Cámara de Diputados. Mati, ¿cómo estás? Adelante. Exactamente, Nicolás, gracias. El gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Como bien decís tú, una semana clave. Ya quedan el último tramo de discusión del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Senadores y, como bien advertías tú, va a volver a la Cámara de Diputados porque en este trayecto en la Cámara Alta se le están realizando modificaciones. Antes que nada, bueno, estuvimos conversando con Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, quien, confirma de alguna manera lo que ya se ha dicho en los últimos días. No va a haber un mensaje complementario, es decir, no van a haber recursos extra, por lo cual se está apuntando a la reasignación de recursos. Y en ese sentido, también cierta preocupación por una serie de artículos que se aprobaron durante el pasaje del proyecto por la Cámara de Diputados, donde, fueron aprobados y no tienen recursos hasta el momento. Y tienen que ver, con tema educación y el tema de la accesibilidad. Son entre 60 y 80 millones de pesos que hasta el momento no se ha encontrado de dónde se van a sacar y justamente el Senado está desarrollando esa tarea de ver qué reasignaciones hacer para poder cumplir con el cumplimiento, para dar cumplimiento a esos artículos. Pero si les parece, vamos a compartir lo que decía Alejandro Sánchez hace un rato nada más. Podemos adelantar es que efectivamente van a haber redistribución en el caso del Senado de la República de recursos básicamente orientados a las prioridades, hacia la educación, hacia la violencia de género y algunos otros temas más. ¿Le preocupa de todas formas al gobierno un artículo que se votó en diputados que hasta el momento no tiene recursos, son unos 80 millones de pesos? Son varios artículos los que se votaron en la Cámara de Representantes. La Constitución de la República es clara, ¿no? Cada artículo que se aprueba, autoriza un gasto a un ordenador de gasto, tiene que tener un financiamiento. No solo porque dice la Constitución, sino si aprueba un artículo que no tiene financiamiento, quiere decir que es letra muerta. Ese es un desafío que está atendiendo la bancada del Frente Amplio también y seguramente se pueda atender parte de esa falta de financiamiento, también se le pueda acercar financiamiento para una propuesta que es interesante, que es el tema de la inclusión, las escuelas inclusivas para muchas familias que tienen hijos con discapacidad y que tienen dificultades luego para sostenerse en el sistema educativo, así que ahí seguramente también los senadores puedan cubrir esos recursos. Obviamente aquí lo que hay que establecer es que no se puede votar, como hizo la Cámara de Diputados, votar artículos que no tienen dinero, ¿no? Porque si no se está engañando a la gente. Hoy en comisión estuvo el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, quien destacó que prácticamente en el 80% del presupuesto para su cartera están de acuerdo. Hay algunas diferencias con la oposición que tienen que ver principalmente con la visión en cuanto al funcionamiento de algunos institutos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Colonización y por ejemplo también, Botana proponía que algunos tributos que se generan a través de este ministerio ya tengan asignado un destino. Alfredo Frati cree que, no se debe encorsetar al ministerio. Esto es lo que decía el ministro de Ganadería. De las mejores jornadas que pasaba en el Parlamento, la verdad, me parece que 80% de las cosas que se hablaron estamos todos de acuerdo, bastante increíble, pero así están las cosas, así que estoy satisfecho con el trabajo que ha hecho los funcionarios de INAH, que presentamos una propuesta que es de recibo de la inmensa mayoría de los legisladores. Las principales, las 5 o 6 cosas que son donde nos pidió énfasis el gobierno, hay, yo te diría, unanimidad. Estamos hablando de garrapata, de procría, ¿verdad?, del desarrollo rural, el tema género, todo eso no tuvo ningún inconveniente. Hay algunos detalles, capaz que más que de forma que de fondo, por eso me voy muy contento, porque la verdad que creo que no va a sufrir modificaciones y las modificaciones que pueden surgir en el Senado creo que van a ser a favor de algunas cosas que pensamos que no quedaron en diputados y que ahora pueden quedar en senadores. En otro orden, hay un tema que por el momento no tiene una definición y tiene que ver con esa intención del Ejecutivo de derogar el impuesto de enajenación a semovientes. Es una alicuota de un 1% que se aplica a la venta de ganado. El Estado, el gobierno pretende derogarlo, pero no lo puede resolver por sí mismo y debe negociar con el Congreso de Intendentes. Hay que destacar que a través de esta alicuota el Congreso de Intendentes recibe aproximadamente unos
menos 40 millones de dólares anuales, los cuales los aplica principalmente para la caminería rural. Bueno, hoy Alfredo Frati defendió la derogación de ese impuesto. ¿Hay algún senador vinculado a la Intendencia, sobre todo mi coterráneo, que hizo algún reparo? Y yo creo que, a ver, todos los cambios, y más en nuestro país, y cuestan. Ahora, si yo te digo que te garanto lo que vos recibís de los últimos 5 años, hacemos el promedio, que fue lo que recibiste, y te garanto eso, yo no le veo demasiado problema. Lo que yo no quiero es que, como siempre, los que tienen menos son los que paguen el plato, porque esta cuestión, los únicos que no descuentan el 1% son los medianos y los chicos. Los grandes descuentan todo, porque tiene una contabilidad organizada, la Intendencia le da un papel y con eso descuenta en los impuestos. El chiquitaje muere todo con las botas puestas, eso no quiero más. Ahora, si encuentran otra fórmula, está todo bien. Yo lo que no quiero es que sigan pagando el plato lo mismo de siempre. Por último, también le consultábamos a Frati respecto a qué impacto puede tener este acuerdo que alcanzó Argentina con los Estados Unidos, donde, dentro de otras cosas, se le aumenta a Argentina la cuota de ingreso de ganado a los Estados Unidos. Frati prefirió, no avanzar o no expresarse sobre las implicancias que puede tener aquí en nuestro país, pero el ministro destacó que, a su entender, puede tener consecuencias negativas para el Mercosur a la hora de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Están desarreglando más de lo que arreglan, porque ya hay un desconcierto internacional tremendo en todo el comercio, y esto que se larga por la tangente, Argentina con Estados Unidos, no sé. Hay que ver que pase un tiempo, a ver qué es lo que sucede y ver si esto no nos perjudica lo que estamos por firmar ahora el 20 de diciembre, supuestamente con la Unión Europea. Pero yo no puedo adelantar. Lo que sí creo que hemos logrado, hemos como parte de ciudadanos del mundo, lograr que desarreglemos todo lo que estaba más o menos arreglado. Que vos sabés a dónde podés vender, cuál es el arancel y qué es lo que te negocia. Ahora no se sabe más nada. Estamos en una cuestión que es un desorden. ¿Cómo nos va a perjudicar? No sé. Yo lo que creo que el desorden, como en tu casa, al final del día te perjudica. ¿Argentina rompe el acuerdo de esto de cortes? Bueno, si no rompe le pegan el palo, porque si esto no es un acuerdo de libre comercio, es bastante parecido. Pero bueno, capaz que, viste que siempre hay alguien que, sobre todo los amigos abogados, que la dibujan de alguna manera y dicen que no es lo que parece que es. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en la interna del Mercosur. Les comento que también estuvo aquí en esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores el ministro de Turismo. Hay consenso tanto en oficialismo como en oposición de que esta cartera necesita mayor presupuesto. Según indicaron los legisladores, el ministro manifestó que todavía no se llegó a la cantidad de turistas que llegaban antes de la pandemia. Hay una baja de ingresos de turistas argentinos, y también por parte de la oposición se marcó la preocupación en cuanto a esa iniciativa de generar incentivos para las aerolíneas, donde entienden que ese proyecto todavía no tiene presupuesto, y así lo confirmó también la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Por el momento, estas son las principales novedades desde el Palacio Legislativo. Vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, Mati, por este aporte.